Hola, ¿me acompañan en un viaje express por el espectro electromagnético? Para empezar nuestro viaje les propongo que partamos de las llamadas ecuaciones de Maxwell, que son el cuerpo matemático en el que se sustenta todo el electromagnetismo. Son cuatro ecuaciones. La primera dice que la fuente de los campos eléctricos son las cargas eléctricas. La segunda, que no existe el monopolo magnético. La tercera, que la fuente de los campos magnéticos pueden ser o bien las corrientes eléctricas o las variaciones temporales del campo eléctrico. Esa es la ley de Ampère-Maxwell. Y la cuarta, famosísima por cierto, que dice que los campos eléctricos se pueden generar como variaciones temporales de campos magnéticos. Esa es la ley de inducción de Faraday. Bueno, pues ¿qué tal si le calculamos el rotacional a esta última ecuación? En el cálculo de varias variables, se sabe que el rotacional del rotacional de un campo es idénticamente igual al gradiente de la divergencia menos el laplaciano. Del lado derecho, como el rotacional y la derivada temporal operan sobre coordenadas diferentes, entonces pueden conmutar. Detengámonos un momento para hacer un experimento de pensamiento. Supongamos que tenemos una carga puntual Q mayor que cero en el espacio. Si la carga está fija, las líneas de campo deben diverger de forma radial. Se puede ver que en esta región del espacio solamente hay campo eléctrico. No hay carga y por tanto tampoco hay corrientes eléctricas. Bajo estas condiciones, la divergencia del campo eléctrico es igual a cero, con lo que del lado izquierdo solamente nos queda el negativo del laplaciano. Del lado derecho ocurre algo similar. Como la densidad de corriente es igual a cero, el rotacional del campo magnético se reduce únicamente a la derivada temporal de E. Lo que sigue puede parecer trivial, pero es una cosa muy importante. Si se asume que mu sub 0 y epsilon sub 0 son constantes, es decir, que no varían en el tiempo, entonces el producto mu sub 0 epsilon sub 0 puede reescribirse como coeficiente de la segunda derivada del campo en el tiempo, y el resultado que se obtiene es esta bella ecuación diferencial de segundo grado. Esa es la ecuación de una onda de campo eléctrico. El coeficiente mu sub 0 epsilon sub 0 es el inverso cuadrado de la velocidad de la luz. Bueno, de la velocidad de la luz en el vacío. Bueno, y todo muy bonito, pero ¿qué campos son solución de esta ecuación diferencial? Pues bueno, hay muchas soluciones. En general se puede probar que si el campo sigue una forma funcional del tipo k.r menos omega t, entonces siempre es solución de la ecuación diferencial. Pero un campo eléctrico escrito de esa forma tiene una implicación importantísima, que es lo que nos tiene reunidos en torno a este tema del espectro electromagnético. Si reemplazamos ese campo directamente en la ecuación de onda, lo que obtenemos es lo siguiente. Se puede observar que un campo escrito de esa forma funcional es solución de la ecuación de onda si y solo si k cuadrado es igual a omega cuadrado sobre c cuadrado, pues de ambos lados de la ecuación los campos ya son iguales. Entonces con eso obtenemos c cuadrado igual a omega cuadrado sobre k cuadrado. Esa es la famosa relación de dispersión que da origen al espectro electromagnético. En términos prácticos, eso significa que una carga que varía en el espacio y en el tiempo produce una onda electromagnética. Ahora bien, bajo ciertas condiciones que a la luz de este discurso pueden parecer triviales, uno le puede sacar la raíz cuadrada a la relación de dispersión y encontrar que C es igual a omega sobre K. Y como la frecuencia angular omega es igual a 2πf y el número de onda K es igual a 2pi sobre lambda, entonces lo que encontramos es que la velocidad de la luz c está dada como el producto de dos variables que para nosotros son fundamentales, la longitud de onda y la frecuencia de oscilación de la carga eléctrica. Ahora bien, mucha atención porque este es el punto al que quería llegar. Como c es una constante, entonces las variables longitud de onda y frecuencia son inversamente proporcionales, lo que significa que la gráfica de lambda como función de f es una hipérbola.
Sin embargo, esta no es la representación más popular para la relación de dispersión, sino que se suelen representar los ejes lambda y f en sentidos contrapuestos. Entonces, ¿qué tal si le ponemos números? Para frecuencias muy bajas tenemos entonces longitudes de onda muy largas. En el otro extremo ocurre lo contrario. Para frecuencias muy altas tenemos longitudes de onda muy cortas. A todo este rango de frecuencias y longitudes de onda es a lo que le llamamos el espectro electromagnético y se extiende desde las ondas de radio a la izquierda hasta la radiación gamma a la derecha. Como puede verse, el rango dinámico de estos valores es muy grande, por lo que el espectro electromagnético se ha dividido de forma muy general en 4 partes: las ondas de radio, el infrarrojo, la luz visible y unas bandas de alta energía que se llaman radiación ionizante. Pero veamos esto con un poquitito más de detalle. En el caso de las ondas de radio, la parte del espectro electromagnético que comprende entre 540 kHz y 1.6 MHz se le conoce como la banda de radio de amplitud modulada o AM. Eso significa que desde el lugar desde el cual está transmitiendo la emisora debe haber una carga eléctrica que está oscilando y que esas oscilaciones producen un movimiento de las cargas en la antena receptora de nuestro radio AM. Si hacemos que las cargas oscilen entre 88 y 108 MHz, caemos en lo que se llama la banda de radio de frecuencia modulada o FM. Las ondas de radio AM y FM son en esencia las mismas, solamente que en el AM la información se envía como modulación de amplitud, mientras que en el FM como modulación de la frecuencia. Pero hay más. En un rango de frecuencias que está por arriba de la radio FM es donde se transmite o se transmitía la televisión analógica. Entre 850 MHz y 2.1 GHz es donde transmite nuestra tecnología de telefonía celular. Para que no perdamos el marco de referencia, hagamos una pausa en este punto y preguntémonos: ¿qué tan rápido están oscilando las cargas en un teléfono celular? Y otra pregunta, muy natural por cierto, es: ¿será que esas ondas afectan el cuerpo humano? Entonces veamos. Como referencia, el procesador de una computadora de escritorio hace mover las cargas a una frecuencia de entre 1.6 GHz en una máquina estándar como la mía hasta la increíble rapidez de 8.7 GHz, que lo ostenta la computadora con el récord actual. Mientras que en un reloj atómico se generan ondas de radio a la frecuencia de 9.1 GHz. Pero ¿son esas ondas dañinas? ¿Se están moviendo los portadores de carga lo suficientemente rápido? Mejor sigamos explorando el espectro electromagnético. Entre el rango de longitudes de onda de 1 milímetro a 1 micrómetro, o lo que es lo mismo en el rango de frecuencias de 300 GHz a 300 THz, tenemos lo que se llama la banda del infrarrojo. Aquí también se ha fragmentado el espectro. Hasta los 100 micrómetros tenemos lo que se llama el infrarrojo lejano. De 100 micrómetros a 1 micrómetro está el infrarrojo medio y de 10 micrómetros a 1 micrómetro hay una zona muy interesante del espectro y que ha sido explorada recientemente que se llaman los terahertz. Para que se hagan una idea, un cuerpo humano a una temperatura de 37 grados Celsius también está emitiendo ondas electromagnéticas a una frecuencia de 33 terahertz. Cerca de la frontera de esta región del espectro, a una longitud de onda de más o menos unos 3 micrómetros o una frecuencia de unos 100 terahertz, encontramos el límite de lo que parece ser lo eléctricamente medible. Déjenme me explico un poquitito mejor. Hasta ese límite es cuando es posible medir campo eléctrico de forma directa. Parece ser que después de ese límite ya no tenemos aparatos tecnológicos lo suficientemente rápidos para medir campo eléctrico, entonces nos toca conformarnos con intensidad. Se dice entonces que perdemos la información de la fase de la onda electromagnética, pero hay más por ver. Entre 1 micrómetro y 750 nanómetros, es decir, entre 300 y 400 terahertz, encontramos la parte que corresponde al infrarrojo cercano. Esta zona del espectro es muy interesante porque entre 950 y 650 nanómetros encontramos la llamada primera ventana biológica, es decir, es una zona en la cual las ondas electromagnéticas pueden penetrar los tejidos vivos. En el rango de 1.35 a 1 micrómetro está la segunda ventana biológica. Aquellos que estén interesados, seguramente hacer una pausa en esta diapositiva les puede ayudar a entender un poco cómo funcionan las cosas. Siguiendo con nuestro viaje, entre 750 nanómetros y 400 nanómetros encontramos la parte más colorida del espectro, la luz visible. En esta región, más que de bandas, en realidad se habla de líneas espectrales.
Por ejemplo, en 589 y 589.6 encontramos dos líneas que son muy características de la absorción de los átomos de sodio. Los átomos de hidrógeno absorben en estas líneas espectrales y los de mercurio en estas. El helio, por ejemplo, tiene una línea espectral muy característica centrada en 588 nanómetros. El conjunto de esas líneas y muchas otras más es a lo que se le conoce como las líneas de Fraunhofer. Explorando la posición de esas líneas en la luz que nos llega desde el Sol, es como sabemos de qué está hecha nuestra estrella más cercana sin necesidad de ir hasta allá. Como referencia, un láser helio-neón suele emitir por aquí, mientras que un puntero láser verde suele emitir por acá. Más allá del visible encontramos primeramente el ultravioleta, una zona del espectro que está comprendida entre los 10 y 400 nanómetros. Ahí tenemos el UVA, el UVB y el UVC, aunque hay otras clasificaciones. Es solamente hasta este punto en el que debemos preguntarnos si las ondas electromagnéticas con el que estamos siendo irradiados en realidad afectan o no al cuerpo humano. Para hablar de daños en tejidos biológicos, la comunidad científica ha estimado, en un consenso más o menos homogéneo, que cuando las ondas electromagnéticas tienen una energía superior a 10 electronvolt, la radiación se vuelve ionizante. Es decir, empieza a tener la capacidad suficiente como para, por decirlo de alguna forma, estirar los átomos. Es por eso que a partir de este punto generalmente en el espectro no se suele hablar de nanómetros y hertz, sino de electronvolts. Después de este punto encontramos la última parte del espectro. Entre 10 nanómetros y 10 picómetros están los rayos X, que se clasifican como blandos o duros dependiendo su energía, y para longitudes de onda más cortas que 10 picómetros encontramos lo que se conoce como radiación gamma, que es una de las características de los elementos radioactivos. Y bueno, como pueden ver, el espectro electromagnético tiene muchas partes. Yo creo que se podría decir incluso que cada segmento tiene asociada una aplicación o un área del conocimiento, pero eso es algo de lo que tenemos que hablar en otra ocasión. Así que sigamos hablando de matemáticas, óptica y física. Por cierto, estoy ofreciendo un curso de transformadas de Fourier. Aquí les dejo el link por si no lo han visto.